Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos unas galletas dulces empleando tan solo 3 ingredientes. Además, por la naturaleza de estos, serán libres de gluten y sin azúcar añadida. Y como ya es costumbre, les daremos la opción de hacerlas en horno, en estufa y en freidora de aire. Si esta receta les gusta, los invito a que nos regalen un like, a compartir el video, además de suscribirse para estar pendientes de todos los videos que les compartimos. Pues bien, iniciamos con la receta. Ocuparemos una pera, 2 tazas y media de amaranto reventado, media cucharadita de canela en polvo y opcional para decoración algún fruto seco de su preferencia. Yo voy a emplear semillas de girasol sin cáscara. Iniciaremos cortando la pera en trozos grandes. La pera nos aporta minerales como potasio, magnesio y hierro. Es una buena fuente de oligoelementos como cobre y manganeso y en menor proporción, zinc. La colocamos en el vaso de la licuadora junto con la canela en polvo. Procesamos. Por su riqueza en potasio, la pera es una fruta recomendada para quienes padecen hipertensión arterial. En un recipiente hondo colocamos el puré de pera y el amaranto reventado. Mezclamos. El amaranto y la pera nos ofrecen una combinación nutritiva y equilibrada. Por un lado, el amaranto nos aporta proteína vegetal de muy buena calidad y los azúcares de la pera le dan el dulzor perfecto a estas galletas. Cuando los ingredientes se hayan integrado, dejaremos reposar la masa 5 minutos. Pasado el tiempo, formaremos las galletas. Humedecemos ligeramente nuestras manos y formamos bolitas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Con la ayuda de una prensa para tortillas, aplastamos las esferas. Si no tienen prensa, en la parte superior derecha de este video les dejamos el link con otras alternativas que pueden emplear. Pero si desean que las galletas tengan una forma diferente, colocamos un poco de la masa sobre un pedazo de plástico. Cubrimos la masa con el plástico y con nuestras manos oprimimos hasta lograr un grosor de poco más de medio centímetro. También pueden emplear un rodillo para estirar la masa. Y empleando algún molde o la boca de un vaso, marcamos las galletas sobre la masa. Con esta cantidad de ingredientes yo obtuve 15 galletas. Estas galletas se pueden hacer en horno, en estufa y en freidora de aire. Si eligen hacerlas en el horno, engrasaremos una charola con un poco de aceite. Precalentamos el horno a 170 grados centígrados. Colocamos las galletas sobre la charola. Y si así lo desean, pueden decorarlas con la semilla o el fruto seco de su preferencia, esparciendo las semillas sobre la galleta y presionando suavemente para que éstas queden fijas sobre la masa. Horneamos las galletas entre 30 a 35 minutos o hasta que éstas se observen doraditas. Transcurrido el tiempo de horneado, las retiramos y esperamos a que enfríen antes de disfrutarlas. Si optan por hacer las galletas en la estufa, las colocamos sobre el sartén y las cocinamos a fuego bajo. Contabilizaremos 12 minutos. La pera favorece la eliminación de ácido úrico y otras sustancias nitrogenadas a través de la orina. Transcurrido el tiempo, volteamos las galletas y las dejamos cocinar 12 minutos más de ese otro lado. Por los ingredientes empleados en esta receta, la consistencia de las galletas será blanda y es independiente del método de cocción empleado,
ya sea en horno, en estufa o en freidora de aire. Pasado el tiempo, retiramos las galletas y esperamos a que enfríen antes de probarlas. Les recomiendo guardar estas galletas una vez frías en un recipiente hermético, de preferencia dentro del refrigerador, donde se conservarán bien hasta por una semana. Si prefieren emplear freidora de aire, precalentaremos el aparato a 160 grados centígrados durante 3 minutos. Colocamos las galletas sobre la rejilla y las cocinamos a 160 grados centígrados durante 15 minutos. La pera es una fruta de fácil y rápida digestión, sobre todo cuando está tierna y bien madura. Pasado el tiempo, retiramos las galletas y esperamos a que enfríen para disfrutarlas. Pero lo mejor de todo es que están probadas y aprobadas por los paladares más exigentes. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta sencilla y nutritiva receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales.